Hola amigos, soy Ángel, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a solucionar un problema cuando la nevera no enfría y solo funciona el congelador. Vamos a solucionar de una forma muy sencilla una avería muy frecuente que puede ocurrir en tu nevera o refrigerador. Esta tarea la puede hacer cualquier persona sin conocimientos técnicos, así que si te interesa saber cómo solucionar este problema, quédate hasta el final del vídeo que seguro que algún día te puede ayudar. Bueno, pues aquí tenemos una nevera no frost. Si la abrimos ya vemos que está a temperatura ambiente. He sacado todo el producto para que no se estropeara. He utilizado unas bolsas isotérmicas que tengo para mantener el producto fresco. Si nos fijamos, en esta parte de la nevera tenemos la placa de características, donde aconsejo hacerle una foto por si más adelante tenemos que pedir algún recambio. En este refrigerador, en el congelador, hay un ventilador que se encarga de recoger el aire de esta parte de la nevera y lo impulsa por las salidas de aquí atrás. Aquí podemos ver que la zona del congelador sí está frío, está congelando y sí que funciona, pero la nevera no, a esta parte no le llega el frío. Ahora iremos sacando los cajones del congelador para acceder a la parte trasera donde accederemos a la tapa del evaporador de la nevera. El siguiente paso va a ser desatornillar los tornillos que sujetan la tapa, como este de aquí, este y este de aquí abajo también. De esta manera podremos retirar la tapa hacia nosotros y veremos lo que hay en la parte de dentro, así que vamos allá. Ahora que ya he sacado todos los tornillos, los tengo aquí en la mano, ya procedemos a sacar la tapa. Sacando la tapa vemos que el ventilador gira sin problema. Vemos que aquí se ha formado un poco de hielo, pues ahora sacamos toda la pieza de plástico para acceder al evaporador. Ahora sin corriente, con la nevera ya desconectada, ya podemos ir sacando las pestañas hacia afuera para liberar la pieza de plástico. Tiramos del plástico hacia nosotros vemos que el ventilador está unido a la pieza de plástico y conectado mediante el cable a su conector. Vemos también que tenemos el evaporador congelado. Mirad la cantidad de hielo que hay en todo el alrededor. Ahora comprobaremos el desagüe que no tenga hielo, ni tenga nada que lo obstruya, ya que puede ser una causa de que no desescarche correctamente. Ahora la idea es quitar todo el hielo del evaporador y del desagüe que ha quedado congelado. Esta acumulación de hielo nos perjudica. Esta acumulación de hielo impide la circulación de aire que comunica el congelador con la nevera. Con toda esta cantidad de hielo, nuestra nevera no va a enfriar. Pues aquí vemos el motor ventilador. Va conectado con su cable de alimentación hasta el conector que va enchufado en su correspondiente clavija de conexión. Lo sacamos apretando estas pestañas de seguridad de aquí. Ya he comenzado a sacar el hielo. He adelantado un poco de faena. Y para ello nos hemos podido ayudar de un secador de pelo. Un secador de pelo va muy bien porque nos va a facilitar la faena, sobre todo si tenemos prisa y no queremos que se nos eche a perder la comida. Con el aire caliente descongelamos y podemos ir sacando poco a poco todo el hielo.
Poco a poco el hielo va licuando y va drenando por el desagüe. Ya vemos que el agua sale por el desagüe sin problema. Este agua cae en una cubeta que está pegada en la parte de arriba del compresor y con el mismo calor del compresor evapora el agua de la cubeta. Iremos con cuidado para no dañar el evaporador. Aquí podemos apreciar cómo el hielo tapa completamente el conducto de retorno de aspiración de aire de la nevera. Bueno, pues ya tenemos el conducto completamente despejado. Ya hemos quitado todo el hielo y podemos verificar que no está obstruido el desagüe. Para ello, con un alambre nos aseguraremos del todo. Vemos que entra perfectamente. También podemos echar un poco de agua caliente. Si hay algún trozo de hielo, lo derretirá. Aquí podemos apreciar cómo del conector salen los dos cables blancos que van a la resistencia de desescarche. Tiene los dos extremos aquí, y es este tubo metálico fino que recorre todo el evaporador. Va recorriendo todo el evaporador por delante, y luego sube por la parte de atrás hasta llegar a su otro extremo. Esta resistencia se pone muy caliente. Cuando la sonda detecta hielo, conecta la resistencia e impide que se congele el evaporador. Bueno, ahora procedemos a ir montando todas las piezas que hemos sacado antes. Acordados de conectar el cable del ventilador, que va en su clavija, y que haga un buen contacto. Y vamos colocando todo en su sitio. Ahora sí, ya podemos ir colocando los cajones en el congelador. Al cabo de un rato de conectar la nevera, vemos que ya enfría. La temperatura es de 5,5 grados. Y ya vemos que la salida de aire de la nevera es de menos 15,5 grados centígrados. Hace 2 semanas que grabé el vídeo y a día de hoy funciona sin problema. Aunque la nevera sea no frost, a veces hay que hacer una descongelación adicional. También es aconsejable mantener limpia la parte de aquí atrás, que es la parte de condensadora donde disipa el calor de nuestro circuito frigorífico. Esto favorece el buen funcionamiento de nuestro refrigerador. También podemos utilizar un aspirador. Y también podemos limpiar con un trapo húmedo. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al like, dejar algún comentario, te animo a que te suscribas, que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.